Bienvenidos. Una de las cosas que nuestro corazón quiere, necesita grandemente es que Dios nos hable. Y creo que Dios nos habla. Creo que Dios de una u otra manera manifiesta lo que quiere hacernos llegar, ese mensaje, esa palabra concreta, de formas a veces que no nos gustan, de formas que a veces chocan un poco con nuestra estructura mental, llámelo así, ¿no? Y puede ser que con el tiempo nos vamos acostumbrando a que la única forma que queremos recibir de parte de Dios, o sea, que Él nos hable, es directamente Él hablándonos sin ningún tipo de intermediario. Y puede que eso ocurra por ahí alguna vez en la vida, 2 veces en la vida, 3 veces quizás. Está bien, alguien dirá, no, a mí Dios me habla directamente sin intermediario. Genial. Pero tengo que decirle que no es la única forma en la que Dios habla. Y esto es algo que nuestro corazón necesita volver a comprender o refrescar. Porque nos entristecemos a veces porque decimos, Dios no me habla, hace tiempo que Dios no me habla, o necesito una palabra de Dios porque obviamente hay algo en nuestro interior que quiere, necesita escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios yo creo que es multiforme. Tiene muchas formas, demasiadas formas que no estamos dispuestos a veces a aceptar. Usted imagínese que Dios nos habla a través de alguien que nos cae mal. Alguien dirá, no, a mí nadie me cae mal. Y si te cae mal esa persona y Dios te habla a través de esa persona, es como un choque de trenes, un choque en nuestro corazón. Y cuando está ese choque, creo es porque Dios necesita romper algo en nosotros. Dios necesita, quizás estamos estructurados mentalmente, espiritualmente, a que Dios es así, cuadrado, no hay más. Fuera de este cuadro, según creo, no existe Dios, no existe nada fuera de este cuadro, o sea, del cuadro en el cual yo meto a Dios. No existe una forma diferente a la que Dios o como Dios me hable, si no es Él directamente conmigo. Y claro, metidos en ese cuadro nos perdemos de grandes bendiciones, nos perdemos realmente de tantas cosas que Dios quiere decirnos que creo que es necesario que Él las retomemos. Creo que es necesario, vital para nuestra vida, hacer de la palabra de Dios, como venga o a través de quien venga, alimento en nuestra vida. Yo creo que Dios no está enojado con nosotros como para no hablarnos. Creo que Dios puso ese remedio, Él mismo lo puso para poder hablarnos. Y puso a su Hijo y tenemos un mediador. Y creo que cada creyente, como enseña la palabra, también tiene alguien dentro que le enseña cómo hablar, que le enseña la faceta de Dios o las facetas de Dios, que le hace recordar un montón de cosas, como dijo Jesucristo, que el Espíritu Santo, cuando viniese, nos haría recordar un montón de cosas. Y hoy creo que hay un recordatorio para nuestra vida. Dios necesita hablarnos, Dios quiere hablarnos. De hecho, Dios nos está hablando y viene hablándonos desde hace mucho tiempo. Creo que le estamos haciendo el quite, no a la palabra de Dios, sino a través de quién viene esa palabra. ¿Recuerda a Moisés? Esto es tremendo. Moisés era ese hombre espectacular en cuanto a lo que creía, sus convicciones. De hecho, cuando tuvo que escoger, así dice el escritor de Hebreos, vivir en palacio, ¿no? Rodeado de tanta pompa, tanto lujo, etcétera, etcétera. Y o sufrir por causa de Dios, por causa de la palabra, por causa de un rescate de mucho pueblo, él escogió vivir fuera de palacio. Y este hombre tenía realmente
demasiado a qué apegarse para no hacer la voluntad de Dios. ¿Usted imagínese? Ser como una especie de nieto adoptivo del hombre más poderoso de Egipto. Tremendo. No sé si alguna vez por ser adoptivo podría haber llegado a ser el faraón, no lo sé realmente, pero sí creo que en su posición tenía grandes, grandes privilegios. Y la Biblia dice que por la fe Moisés rechazó todo eso y decidió de una u otra forma hacer la voluntad de Dios. Y creo que Moisés se esperaba algo que venía. Yo creo que uno siente cosas en el corazón, cosas venideras de parte de Dios. Yo creo que uno tiene esa sensación, esa sensibilidad de parte del Espíritu Santo cuando cosas vienen, cuando cosas van a ocurrir. Claro, no siempre, pero hay parte de nuestros días, de nuestros meses, que tenemos la sensación de que va a ocurrir, de que algo viene, de que Dios está preparando algo, de que Dios está moviendo algo por aquí, está moviendo algo por allá. Y yo creo que Moisés se imaginaba de todo menos que un arbusto en llamas le hablara. Y entonces Moisés sale, más o menos siendo un cuarentón, de Egipto, y se encuentra, llámelo así, una nueva familia, establece una nueva familia, toma una mujer para sí, tiene su suegro, trabaja para su suegro, y casi al final de esos años de trabajar para su suegro, básicamente otros 40 años después, más o menos con 80 años, dice la historia que Moisés estaba apacentando, cuidando las ovejas de su suegro y decidió atravesar, ir más a lo profundo del desierto. Y estando allí, dice que Moisés ve como un arbusto, una zarza, está ardiendo. Pero esto no es siquiera lo que llamó la atención de Moisés. Yo creo que ese hombre estaba enseñado por aquellos calores en el desierto de cuando en cuando que algún arbusto ardiera por el calor extremo del día del desierto o en el día en el desierto. Lo que le llama la atención a Moisés cuando esta zarza, este arbusto está en llamas, está ardiendo, es que no deja de arder, no se consume. Y cuando él se da cuenta, esto es como algo especial. Este arbusto, esta zarza, no se consume. Y sigue ardiendo y sigue ardiendo y sigue ardiendo. Pero no es porque hubiese un arbusto al lado de otro y fuese como una cadena de arbustos en llamas. No, era un arbusto, una zarza que no dejaba de arder. Esto llama la atención de Moisés. Pero creo que Moisés nunca se esperaba, pero sí creo que deseaba que en algún momento de su vida Dios le hablase. Y todos esperamos esto, que Dios nos hable, todos queremos que Dios nos hable, sobre todo cuando tenemos asuntos difíciles, situaciones que resolver, cuando tenemos decisiones por tomar y estamos como entre sí y no, estamos como en un gris y a lo mejor tiene que ser negro o blanco, nos encontramos como en una especie de limbo allí que no sabemos qué decisión tomar, si viajo o no viajo, me caso o no me caso, cambio de trabajo, etcétera, etcétera. Allí queremos que Dios nos hable. Ay, cuánto nos gusta que Dios nos hable para decirnos, todo te va a ir bien, en todo vas a prosperar, vas a tener esto, vas a tener lo otro. El otro día estaba hablando con mi esposa y le dije algo que había en mi corazón. Yo le hablo cosas a ella que voy pensando según va pasando el tiempo y le hablaba de por qué hubo, o no sé si hay un tiempo, si ese tiempo existe todavía, pero sé que hubo un tiempo donde se hablaba mucho de palabra de Dios para alguien y le dije específicamente algo que siempre escuché durante mucho tiempo, es, y Dios te da como profeta a las naciones y te va a enviar a las naciones. Y era como una especie de palabra donde el que la recibía, y digo, si era de parte de Dios, lo hacía como especial, porque eso como de las naciones, wow, voy a empezar a viajar, voy a empezar a salir, me van a empezar a invitar. Creo que eso es lo que una persona pensaría, ¿no? De tiempo acá escucho menos ese tipo de palabra. Ya Dios parece que no da tantos profetas a las naciones, ¿no? A mi forma de verlo es que
esa palabra de te doy por profeta a las naciones fue dada a uno de los grandes profetas en la Biblia y a veces se tomó para decírsela a alguien, pero no correspondía a ese alguien realmente. Pero al margen de lo que queremos que Dios nos hable, es más importante lo que necesitamos que Dios nos hable. ¿No notó alguna vez que parece que Dios está como muy callado, como muy en silencio? Yo lo he notado tantas veces en mi vida. Ese como silencio de Dios, como un silencio donde Él no afloja vocal, no afloja ninguna sílaba, como que parece que se olvidó de mí y necesito que me hable. Pero luego me tuve que dar cuenta de que me mandó tantos mensajes, pero yo solamente, ojo, quería escuchar que el mensaje fuese directo de Él hacia mí, sin ningún tipo de intermediario. Y hoy me doy cuenta de la importancia de el medio que Dios usa para decirme algo. No estoy hablando de palabras de profecía, de palabras proféticas. No estoy hablando de eso. De hecho, creo que predicar es profetizar. Es hablar de Cristo, es hablar lo que dice la palabra. No de estar adivinándole el futuro a la gente, que te va a ocurrir esto, te va a ocurrir lo otro. No, creo que es algo mucho más profundo. Creo que la palabra profética edifica, consuela y exhorta, como dijo Pablo. Y cuando me di cuenta de que es gran o ha sido gran error en mi vida de no prestar atención a todo mi entorno, a todo lo que me rodea, es cuando caigo en la cuenta de cuántas veces estuve esquivando lo que Dios tenía para decirme. O pregunto, ¿se imaginaría alguna vez Moisés que un arbusto ardiendo le iba a hablar? ¿Que un arbusto en llamas sería lo que Dios usaría? Bueno, pero claro, obviamente la palabra dice que Dios estaba allí en medio del arbusto, claro, pero usted me entiende. Y esa zarza, ese arbusto en llamas, y se acerca y empieza una conversación. Porque el relato dice que esto es increíble. Se dijo a sí mismo Moisés. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Y cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió él. Y a partir de allí se inicia una conversación épica, espectacular. Es cuando Dios le manifiesta a Moisés todo lo que hay en su corazón con respecto de sacar a su pueblo, a los hijos de Israel, a los hijos de Jacob, de allí de la esclavitud. Dios le dice que escuchó el clamor, que están en gran agravio, que están en esclavitud, que les están cobrando impuestos a más no poder, que los están oprimiendo y que Él quiere sacarlos de allí. Entonces empieza esta conversación. Parece que Moisés no se considera muy apto, de hecho creo que no era tan apto para esto. Y Dios tiene que decirle algunas cualidades que Él tiene, pero también tiene que dejar hablar sobre sus carencias. Dios nunca calla a Moisés cuando habla de sus carencias, le deja hablar. Sí que es verdad, hay un momento que Dios se enoja con Moisés, pero nada de esto fue un impedimento para que Moisés fuera. Y Moisés tenía una gran tarea. Creo que es una de las tareas más grandes que para mí y para lo que me gusta, de lo que absorbo, es esta historia de Moisés, de ir a sacar un pueblo, de ir a retar frente a frente, quizás al hombre más poderoso de aquel tiempo. Es tremendo esto. Y hay un momento de la conversación donde nosotros quisiéramos ser Moisés. Estoy seguro de esto. Porque Dios empieza a hablar tan claro, Moisés le cuenta los planes, Moisés también se desahoga un poco con él, le habla de sus carencias, Moisés empieza un poco a probar a Dios, y bueno, ¿y qué les diré? Y si dicen, el Dios de mis padres se me ha aparecido y ellos me preguntan cómo se llama, quién es, ¿qué diré? Di esto.
Bueno, y si me piden señal, ¿qué hago? A ver, haz esto, haz lo otro. Y entonces Dios como que le da todas las respuestas y todas las señales necesarias para que él cumpla la tarea. Pero creo que Moisés nunca se imaginó que sería a través de una zarza en llamas, de un arbusto ardiendo. Creo que si pudiese haber escogido en una noche de sueño y placentero en el desierto, ahí, con una oveja de almohada, ahí, mirando las estrellas, contemplando, como solía hacerlo David, el firmamento y la obra de las manos de nuestro Dios. Y ahí, en un sueño, hubiese podido escoger, o en alguna visión, Moisés, ¿cómo quieres que te hable? Cara a cara, directamente escuchando una voz con un estruendo grande que desciende del cielo, o quizás que te intereses por ver un arbusto en llamas ardiendo, y si te interesas, pues puedo hablarte a través de él. Creo que escoger el arbusto en llamas sería un poco infantil, sería un poco dramático. Creo que escoger el arbusto en llamas hablaría de, no, yo voy por lo fiable, yo voy por lo seguro, tu voz desde el cielo como un trueno, como un estruendo. Pero creo que el dilema está en el enfoque que le damos y a veces tenemos un solo enfoque de cómo Dios va a hablarnos. Un solo enfoque es lo que tenemos a veces en nuestro corazón de cómo queremos que Dios nos hable, cómo queremos que Dios actúe, cómo queremos que Dios nos corrija, cómo queremos que Dios nos moldee, cómo queremos que Dios nos demuestre su amor. Y obviamente la tarea solemos hacerla en nuestra cabeza de cómo nosotros queremos. Y cuando enfocamos, tenemos ese solo mover, ese solo sentir de debe ser así. O dicho de otra manera, cuando tenemos un solo enfoque, puede que resulte y puede que no. Puede que quizás de una u otra forma Dios diga, pues como quiere que le hable, voy a hablarle. Pero si no hay que tener un solo enfoque, sino estar abiertos para que Dios me muestre la forma en la que quiere hablarme. Yo no sé si usted es de los que cree, yo lo creo porque lo he vivido, que Dios puede hablarle de muchas formas. Básicamente la forma en la que Dios más habla es a través de su palabra. Porque es que cuando uno abre la Biblia, uno empieza a leer, a meditar, a estudiar, uno se da cuenta de, wow, esto, lo otro, por aquí, por allá, y uno salta, si uno lee quizás sistemáticamente, desde el principio hasta el final, si quizás lee por temas, bueno, voy a leer temas de fe, voy a leer los evangelios, a ver cómo fue, voy a volver al Génesis, como quiera que la lea, siempre encontramos que Dios nos habla. Pero nos cuesta hacer mucho caso de eso que Dios nos habla a través de leer su palabra, porque parece que no es el enfoque que le hemos dado o como queremos que Dios nos hable. Y es tremendo porque estoy seguro de que si Dios ahora mismo guardásemos un minuto de silencio y Dios directamente con voz audible hablara a todos y cada uno de nosotros algo en concreto, no nos costaría tanto hacer caso a aquello que nos dice. Porque parece muy santo, parece muy de Él, parece muy directo, parece no hay cabida, mejor dicho, para el error. Es que lo recibí directamente de parte de Él. Y seguramente si así ocurriera, nos quebrantaríamos y lloraríamos y quizás nos alegraríamos y saldríamos de este lugar con la motivación más grande porque Dios me ha hablado directamente a mi vida. Y saldríamos por esa puerta para hacer todo lo que Él nos pidió. No importa si cuesta más, si cuesta menos, saldríamos para hacerlo. Si Dios dijera, tienes que amar a esta persona, tienes que perdonar a la otra, tienes que darle esto a tal persona, quiero que hagas esto, quiero que dejes de hacer lo otro, estoy seguro
que solamente de escuchar esa palabra directa y audible de la boca de Dios podría transformar el resto de nuestros días. Pero no más lejos de lo que le pasó a Moisés. Tuvo que fiarse de que era la palabra de Dios a través de un arbusto en llamas. Sí, yo sé que el enfoque que usted tiene, que yo tengo, el enfoque que podemos tener de cómo Dios nos va a hablar, a veces nos ha dado resultado. De hecho, solemos decir, no, pero Dios ya lo hizo una vez en mi vida y ya me habló una vez así, Él puede seguir haciéndolo, claro que puede. Y a veces va a querer, pero a veces no va a querer. Pero por no querer cumplir ese enfoque que nosotros le damos, no quiere decir que no quiera hablarnos. Y si Él ha diseñado, ha designado otros medios para hablarnos, la pregunta que hago es, ¿haremos caso a la palabra de Dios? Y haremos lo que Él diga, escucharemos y lo recibiremos como si fuese directamente palabra de Dios audible a nuestro oído. Porque hay algo que tiene el desierto. El desierto tiene ida, pero también tiene regreso. Y la historia dice que Moisés iba atravesando el desierto con aquellas ovejas que cuidaba. No eran propias, eran de alguien, de su suegro. Pero la historia también dice que él regresó a su suegro. Quiere decir, y esto lo digo porque como nos gusta a nosotros los cristianos hablar del desierto. Y normalmente hay una referencia al desierto, al tiempo difícil, al momento de calamidad, al problema, a la circunstancia que me supera, a malestar en esto, malestar en lo otro. Entonces se suele decir, estoy cruzando un desierto. Nunca se dice, estoy cruzando un desierto para hacer referencia a lo que realmente Dios quería en el desierto. Hablar a su pueblo, que su pueblo le sirviera, que su pueblo se alegrara, que su pueblo en aquel tiempo ofreciese sacrificios. De hecho, en el lugar que está ardiendo la zarza es el monte Horeb, la montaña Horeb. Y Moisés le habla allí. Dios, perdón, le habla a Moisés allí. Y la zarza sigue ardiendo. Y Dios sigue hablando y esa zarza, ese arbusto sigue en llamas. Y en el monte le habla y le dice que a ese monte regresará su pueblo para servirle, para ofrecer sacrificios. Moisés fue al desierto, pero tuvo que volver. Y bueno, está bien, yo no puedo decir qué es un desierto para cada uno. Puedo darle las pautas de lo que Dios habla de la idea de desierto. Difícilmente alguien en el desierto se alegra, pero originalmente era para eso, para alegrarse. Pero si alguien quiere tomarlo para momento difícil, momento de enfermedad, momento de escasez, todo me sale mal, esto por aquí, pelea por allá, me echaron del trabajo, me negaron los papeles, etcétera, etcétera, estoy cruzando un desierto. Entonces tendrá que tomar la referencia de David, que dijo que aunque él andase en valle de sombra y de muerte, no temería mal alguno porque él sabía que Dios estaría con él. Pero si alguien hoy siente, piensa o literalmente está atravesando el desierto, está yendo, eso también tiene un regreso. Ese camino no solamente tiene ida, ese camino tiene vuelta también. Y la vuelta, para que haya triunfo, para que haya victoria, para poder en días postreros, días futuros, decir, yo estuve allí, yo estuve en ese momento difícil o estuve en ese momento de alegría para ayudar a alguien más y para cumplir los propósitos que Dios tiene para mi vida, para nuestras vidas. Necesitamos realmente regresar con una palabra de parte de Dios. ¿Y por qué a veces no la obtengo? Por el enfoque que doy. Yo sé, a Dios se le ocurren unas cosas que
Honestamente, nosotros nos facilitaríamos mucho más la vida si dependiera de nosotros. ¿Y por qué no me habla placenteramente en mi descanso, en mi sofá, ahí durmiendo, en un sueño? ¿Por qué tiene que llevarse el pueblo al desierto para hablarle? ¿Por qué en el tiempo de Jesucristo hacía cosas cuando todo el mundo estaba como al punto ya máximo de cansancio, al límite? Alimentación de 5,000, alimentación de 4,000, cuando la gente ya no podía ni con su alma, ya no podían ni caminar, cansados, estresados, fatigados, horas y horas, días y días. Porque creo que el ida y regreso del desierto, ese camino que es doble, Dios nos enseña a lo que es el esfuerzo, la valentía, el sacrificio. ¿Por qué Dios no, yo qué sé, por qué no multiplicó panes y peces desde la primera hora que empezó esa cruzada, esa excursión? ¿Por qué tuvo que ser cuando ya la gente estaba muy cansada, muy fatigada? No sé. Lo que sé es que a Dios le gusta el esfuerzo. A Dios le gusta que si la gente reconoce que está en un camino en el desierto, regrese por ese mismo desierto, que crea que va a regresar, que Él le va a hablar. Ahora, a veces peleamos, ¿no? Porque Dios no nos habla. Dios está muy callado y peleamos a veces. Pero creo que la pelea no es porque Dios no nos hable. Creo que la pelea realmente es porque los medios no nos gustan. Justamente estuve hablando con mi esposa y le pregunté, ¿usted considera que Dios puede hablarle a uno a través de una película? Y ella me dijo, explíqueme. Yo, películas infantiles, por ejemplo. ¿No ha visto que las películas estas, no? De caricaturas infantiles suelen ser muy épicas? Hablan mucho del perdón, del amor, del esfuerzo, de la unidad, del apoyarse los unos a los otros. ¿No lo ha visto? Y que en todas esas películas hay cosas en común como momento difícil, pero al final parece ser, o por lo menos todas las que yo he visto, tienen un buen final. Y uno apaga el televisor, apaga la película y uno se da cuenta, wow, qué mensaje más bonito. Y uno se da cuenta de que es Dios usando, incluso aunque no lo busque, algo para decirme, algo para hacerme recordar que puedo, hacerme recordar que debo amar, que debo perdonar. ¿Sabe que aquel hombre que, como dijo el Señor Jesucristo, que descendió al infierno juntamente con aquel mendigo llamado Lázaro, y cada uno fue al lugar según se nos dice que le correspondía? El pobre Lázaro fue al seno de Abraham, pero el otro fue, el rico, fue allí al infierno, a la parte esa que en aquel tiempo aún había esa división, pero Cristo vino por los que estaban al lado del seno de Abraham y llenó los cielos con ellos, y para allá irá cada creyente que tenga a Cristo en su corazón. Y ese hombre gritaba, Padre Abraham, mándame a Lázaro que moje su dedo y pueda refrescarme mi lado. Dijo, no puede ir nadie de aquí para allá, ni usted de allá para acá, el que está, está. Y le dijo, por lo menos manda a alguien a que en mi casa a mi gente les hable, para que se arrepientan y no vengan al lugar donde yo estoy, sino que vayan donde ustedes están, al lugar bueno. Y Abraham le contesta, mire, enviamos a Moisés, envió a Moisés, envió a los profetas y no hicieron caso. ¿Qué más da si enviamos a alguien más? Es cuando el enfoque es solo, si Dios me habla de esta forma, recibiré la palabra. Como yo diga, no como Dios quiera. Y peleamos porque los medios no nos gustan.
Mira, hay una pelea grande en el corazón. No por no desear que Dios tenga un detalle conmigo de una palabra concreta. Aunque sea una sola palabra, 3 palabras. Aunque fuese una sola sílaba, si es de parte de Dios, dirá alguien, eso llenaría mi corazón. Porque alguien dirá, porque sé que le sigo importando a Dios, porque sé que Dios sigue contando conmigo, que los planes siguen, que por aquí, que por allá. Pero debemos dejar de pelearnos, porque los medios que Dios está usando no nos gustan. Le contaré una anécdota personal y voy al final. Más o menos en el año 2005 yo trabajaba en una empresa y trabajaba de noche, era turno de noche. Y hubo una noche en la que yo me sentía enfermo, empecé a sentirme enfermo allí. eh, y parece ser que era una infección urinaria, me dolía mucho y el detonante para pedir permiso a mi jefe encargado, tipo 2 de la mañana, para que me dejara ir al hospital, fue que yo empecé a orinar sangre. Y yo dije, no, esto no está bien, aparte del dolor que estoy teniendo, orinar sangre no es correcto. Yo voy y hablo con mi encargado, le cuento la situación, y me dice, por favor, vete al hospital. Yo me voy al hospital y yo esperaba exámenes, pruebas, exámenes de sangre, radiografías. Yo estaba esperando un montón de cosas que hicieran en el hospital por mí. Yo quería curarme, yo quería sanarme y quería que todos los medios, o sea, quería que el hospital se parara para que me atendieran a mí. Yo llego, mi turno, el médico me llama, cuénteme qué le pasa, le cuento y me dice, bueno, usted va a hacer esto. Y me entrega un vaso vacío. Y me dice, fuera hay una máquina de agua. Usted va a tomar un vaso de agua cada 10 minutos durante las próximas 3 horas. Y cuando sienta deseo de orinar, de ir al baño, usted va a ir. Pero cada 10 minutos un vaso de agua, 10 minutos, 3 horas. En 3 horas yo vuelvo a llamarlo. Yo salí, lo recuerdo como si fuera ayer, con ese vaso de esa consulta, a sentarme en un pasillo que estaba totalmente vacío, eran las 3 de la mañana, no había, parece ser, mucha urgencia ese día. Y yo digo para mí, ni una prueba, ni una radiografía, ni una pastilla, nada. Y este quiere curarme a base de tomar agua cada 10 minutos. En fin, lo hice, mal geniado de mala gana, pero empecé a hacerlo, porque yo quería curarme. Y empiezo a tomar agua cada 10 minutos, y me doy cuenta que empiezo a ir al baño. Y la primera vez que voy, allí en el hospital, vuelvo a orinar sangre, pero ya la segunda vez era menos sangre, la tercera vez cada vez menos sangre y bebe agua 3 horas. Al final de esas 3 horas yo me encuentro con que la última vez que yo fui al baño no me dolía nada para orinar, para hacer pis y mi orina era totalmente normal y no tenía dolor. A las 3 horas más o menos vuelve el doctor, me llama a la consulta y me dice, ¿qué tal? ¿Cómo se siente? Y yo, doctor, me siento muy bien. Yo creo que le expliqué, me dijo, que váyase para la casa. Me fui para la casa y cuando estoy leyendo esto me acuerdo de que si Dios quiere hacer las cosas en mi vida usando los medios que Él considera, debo ser consciente de que no debo pelear con los medios que Dios me dé. Porque a usted Dios le habla a través de su jefe. Sí, no importa. No importa quién es su jefe. Pero cuando quizás su jefe le ha visto agobiado, agobiada en algo, le ha dicho, tranquilo, tenga paciencia, las cosas van a mejorar. Que van a mejorar, pero ¿no cree que puede ser Dios rememorando aquello que ya le ha dicho a través de la palabra? Pero se lo está diciendo a través de alguien del medio que menos espera. Porque todos tenemos un arbusto en llamas a través del cual Dios nos habla. Y Balaam un día estaba muy testarudo y Dios tuvo que usar un burro para hablarle.
Recuerda ese día, esa persona, quizás allí en la fila, en la cola para comprar la fruta, la verdura, la carne. Quizás ese día que usted estaba ofuscado, ofuscada. Y a lo mejor alguien vino y quiso meterse en la fila, colarse. Y usted quería pelear. Pero quizás alguien que estaba un poco delante o poco detrás de su turno le dijo, no, tranquilo, no peleen, no merece la pena, no vale la pena pelear por eso. Su arbusto ardiendo, hablándole. Dios usando esa persona, ese medio para hablarle. Termino con esto. Necesitamos dejar que Dios nos hable sin importar el medio. Esa persona no puede darme un buen consejo porque ha cometido muchos errores. Déjeme decirle que por esa regla yo no podría nunca darle un consejo a usted, ni una palabra de parte de Dios. Es más, usted tampoco podría hacerlo con alguien, nunca, si fuese el esquema o la presentación de esa forma. Pero la idea es que cuando algo así ocurre, es no despreciar el medio que Dios usa para hablarnos. Créame, palabra de Dios es palabra de Dios. Y cuando nos fijamos tanto en el empaque, en el estuche, en el medio, o la persona que da ese consejo, que da esa palabra, podemos echar a perder un momento glorioso y quizás días venideros en los cuales mi vida puede cambiar drásticamente para bien, solo por escuchar su palabra, su mensaje, su consejo, porque Dios quiere hablarme. ¿Quién se lo dijo a Moisés? Dios. ¿Cómo? A través de un arbusto en llamas. ¿Quién se lo va a decir a usted? ¿Quién le va a hablar? Dios. Y créame que Dios escoge y tiene para todos y cada uno de nosotros nuestro propio arbusto en llamas. La decisión es, ¿me acerco a ese arbusto en llamas, a esa zarza ardiendo para que Dios me hable? ¿O sigo esperando que Dios me hable como yo le pedí? Que se abra el cielo y escuche su voz. No me gusta ese arbusto en llamas, no me gusta esa zarza. Creo que lo que Dios quiere es hablarme, no importando el medio que sea. Amén. Quiero hacer una oración a favor de su vida. Permítame, por favor. Señor, te pido en este tiempo, tú tienes una multiforme gracia para todos y tiene formas diferentes de hablarnos. No existen las formas diferentes de hablarnos, palabra que contradiga tu palabra. Pero en medio de las formas hay una lucha grande en nuestro corazón, Señor. Hoy te pido, ayúdanos a lidiar con esto. Y así como Moisés fue tratado hasta el punto de escucharte a través de un arbusto en llamas, así a partir de hoy nuestro corazón sea tratado para no despreciar tu palabra, tu consejo, no importa cuál sea el medio que tú uses. Hoy te pido por ellos, Señor. Úsales y háblales. Úsanos, háblanos. Y si alguien tiene dificultad en esto de recibir tu palabra, tu consejo, venga de quien venga, que tu palabra hoy sirva de inspiración para todo aquello que se tenga que
resquebrajarse, tenga que romper en su mente, en su corazón, sea hecho y sea efectivo para que la nueva temporada de palabra que tienes para todos y cada uno de ellos, sea sin prejuicio del medio que tú uses, sino que sea tu palabra sí y tu palabra amén para todos y cada uno de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.